En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se esperan que sepamos. Y sí, voy a seguir diciendo el intro porque ya es parte del inicio de Laboralmente. Y yo sé que usted lo dice conmigo quizás, si no vaya aprendiéndoselo. Que ya me estaban recordando mi promesa antigua que yo misma mentalmente rompí porque la volví a escuchar y al parecer tiene sentido. Antes de iniciar, les recuerdo que todos los lunes en nuestro perfil de Instagram compartimos vacantes, ofertas laborales de las empresas para usted que anda buscando trabajo o algún familiar o amigo que también necesite. Al igual, en nuestro canal de distribución de Instagram, por ahí compartimos vacantes de forma diaria. Así que si usted está en búsqueda de una nueva oportunidad laboral o conoce a alguien que necesita esa nueva oportunidad laboral, no dude en compartirle esos espacios, porque para eso es, para que tengamos igualdad de acceso a la información, porque la verdad que muchas veces es difícil encontrar esos lugares donde están esas ofertas y a veces somos muy pronto para decir que no hay, que no encuentro, pero sí hay. Entonces comparta eso con alguien que lo necesite. Este episodio, la verdad es que es un episodio que he pensado desde hace mucho tiempo, aunque tú no lo sepas, Camila. Porque... ¿Por qué duraste tanto para llamarme? Pienso que sí, ¿verdad? Dure bastante. Pero la verdad es que lo he pensado de hace tanto porque antes de presentarte me gustaría como dar ese intro de recordar un poquito del por qué. Tú tienes una página de Neurospace que después vamos a hablar un poquito de eso y quizás la gente pueda entrar y revisarla y todo eso porque la verdad es que es muy buena. Y hace un tiempo ya, hace año y pico, quizás 2 años, tú compartías un contenido acerca de la orientación vocacional. Sí. Y yo decía, wow, eso hace tanta falta aquí. Porque muchas veces los colegios tienen psicólogos, las mismas universidades tienen psicólogos que intentan hacer ese trabajo, pero pienso que ha fallado un poco y puede mejorar. Creo que es mejor la palabra. Y el enfoque que tú le dabas, que era la primera vez que leí acerca de eso, yo decía, wow, eso es lo que nosotros necesitamos para evitar quizás que muchas de las cosas que nosotros vivimos luego de dedicarnos a una profesión, decisión que nosotros tomamos con poca edad, con corta edad y corta experiencia, y que define el resto de, bueno, no voy a decir el resto de nuestras vidas, porque tenemos la libertad de decidir cambiar y de hacer lo que nosotros entendamos luego, pero una decisión sumamente importante que puede ser sostenida o puede tener un soporte a tiempo. O sea que yo te felicito por eso antes que nada. Y finalmente te doy la bienvenida a Laboralmente Podcast. No, gracias a ti, de verdad. Estos temas a mí me encantan, me apasionan. Yo soy una psicóloga pues muy diversa, realmente. Yo no soy terapeuta como tal y tengo un enfoque muy relacionado con la ciencia, pero una de las áreas, parte de la evaluación y diagnóstico, que es el área como en la que me dedico en la psicología, pues me apasioné por la orientación vocacional. Y idealmente o principalmente con jóvenes que andan buscando orientación respecto a hacia dónde dirigirse en términos de carrera. Pero ¿sabes qué? Me están llegando ahora bastantes adultos ya en una etapa de no sé qué hacer con mi vida, hacia dónde voy. Creo que lo que me siento infeliz en mi trabajo, creo que lo que decidí no fue lo correcto. Y lo cierto es que muchas veces la vida como que da sus giros. Si yo inicialmente no inicié la parte de orientación vocacional como para esos temas de adultos, pero me he abierto a eso y la verdad que me ha gustado muchísimo. Como orientar en torno a proyecto de vida, orientación laboral, sobre todo en ese sentido. Y yo creo que cuando se dirige a un público más adulto es todavía muchísimo más interesante. Sí. Porque estamos es más retador, ¿eh? Exacto. Es más interesante. Porque es que estamos hablando de personas que ya vivieron una experiencia, que dicen, si lo vemos por un lado es un chin más fácil. Porque decimos, bueno, ya yo probé esto y definitivamente no me gusta. Entonces ya hay como un método de descarte que quizá ayude. No sé si eso funciona en el ámbito psicológico. Hay de todo. Es una mezcla de... Camila, a mí me gustaría que tú te presentes para que la gente conozca un poquito de quién tú eres. Ya tú mencionaste que tú eres psicóloga y mencionaste un poquito de que tú trabajas
más inclinado a la ciencia. Entonces, me gustaría como que la gente entienda un poquito de a qué es que tú te dedicas o qué es eso que a ti te apasiona realmente. Yo soy psicóloga de profesión, como ya mencioné, pero soy una psicóloga que siempre le gustó como mucho más la parte científica de toda la parte psicológica. Entonces me dediqué a la evaluación y al diagnóstico. Clínicamente hablando, yo soy una persona que recibe diferentes tipos de pacientes para diferentes tipos de diagnósticos, etcétera, etcétera. No voy a abundar demasiado ahí. Y de entre ellos, bueno, la orientación vocacional. Y por el otro lado, hice una maestría en neurociencias porque me gusta mucho la parte científica y, de hecho, la evaluación tiene mucho de parte científica. Pero decidí también como hacer algo de psicoeducación y de aplicación de este concepto tan abstracto muchas veces que sentimos que es la neurociencia, en las partes prácticas de nuestra vida. Cómo funcionamos mejor en términos del desempeño laboral, del bienestar personal, de la productividad. Entonces, también es la parte escolar que fue mucho más centrada en el área de expertise que hice. Y como que yo aplico la neurociencia a todo, como el conocimiento básico del cerebro, de cómo funcionamos, y me ha ayudado mucho a entender al ser humano de forma integral. Y bueno, como que a eso es que me estoy dedicando ahora mismo. Casi nada. A entender al ser humano y todos sus temas. De todo un poco. Que debe de ser un trabajo bastante complejo, pero quizás me atrevo a decir que gratificante, porque aún en el desconocimiento de mi parte puedo entender que cuando uno tiene la capacidad de comprenderse, sí, como que la cosa se vuelve mucho más fácil. Y entiendo que viene como por ahí el hecho de comprender cómo funciona el cerebro. Y a mí me gustaría como que quizá habláramos un poquito de qué tan importante es nosotros entender cómo funciona nuestro cerebro. O cómo eso nos ayuda realmente a nosotros ser lo mejor que podemos ser. Porque a veces nosotros actuamos en modo automático. Sí. Aprendimos a hacer esto, eso hacemos. Aprendimos algo nuevo, eso hacemos. Nos enfrentamos a circunstancias de la vida como podemos. Pero ese cómo podemos está atado a lo que mi cerebro maneja o a la capacidad, yo no sé si eso es real, pero nuestra capacidad cerebral o nuestra capacidad mental. Y si nosotros quizás, porque el conocimiento es poder, si nosotros quizás tenemos el conocimiento del funcionamiento de él, pues nos da una ventaja. Así que yo lo veo. Totalmente, y a eso es de las cosas que yo he visto como que falta. Y me he dado cuenta del impacto que ocasiona cada vez que yo comparto cómo el conocimiento cerebral nos potencia, como que la gente se queda, ok, yo no sabía eso. Y definitivamente cuando lo pongo en práctica me doy cuenta que efectivamente. Y una de las cosas de las que más he investigado, leyendo y he estudiado es cómo afecta en términos del procesamiento de la información, cómo nuestro cerebro procesa información. El hecho de que, si ustedes no lo sabían, el multitasking no existe por la forma en que nosotros procesamos la información. Cómo nosotros podemos potenciar nuestra memoria, por ejemplo. Cómo podemos usar nuestra mente para nuestro propio beneficio. Eso es lo que los mercadólogos a veces dicen, cómo hackear tu mente. A mí no me gusta para nada ese término porque yo soy más psicológica, pero literalmente cómo nosotros podemos utilizar herramientas del propio conocimiento cerebral para alterar nuestra biología, alterar nuestra forma en la que nosotros pensamos sobre nosotros mismos, sobre los demás. Cambiando prácticamente nuestro potencial, la forma en que el cerebro se desarrolla, cómo los hábitos nos afectan, cómo nuestras decisiones cambian nuestra genética. O sea, es demasiado amplio el conocimiento que podemos adquirir de forma práctica, cómo la ciencia nos transforma o nos lleva más que nada a la acción consciente, deliberada, de cosas que al final son para nuestro bienestar, nuestra productividad y para hacernos más integrales como personas. Tú dijiste varias cosas que me dejaron así como que en la mente, como que dijo de que ok. Y la primera, creo que estamos muy familiarizadas con eso ya, porque la verdad que así como creció el conocimiento en él, también el desaprenderlo también creció bastante, y es el tema del multitasking, de que no somos capaces de hacer multitasking. Y yo sé que mucha gente aún podrá decidir que no, espérate, pero hoy en el trabajo realmente yo sí me ocupé de varias cosas al mismo tiempo. Entonces ahí como que me gustaría que tú entraras un poquito en eso, de realmente es posible o es una falacia que nos hemos vendido. Es una falacia que nos hemos vendido. ¿Por qué es una falacia que nos hemos vendido? Porque nuestro cerebro, biológicamente hablando, en realidad solamente puede concentrarse
totalmente en una tarea a la vez. Todo lo que entre e interfiera con esa atención integral que nosotros le estamos dando a algo, significa que nosotros estamos atendiendo parcialmente a la otra cosa. Por ejemplo, si yo estoy respondiendo un correo y estoy respondiéndole a una persona que acaba de entrar a la oficina mientras respondo el correo, muy probablemente yo cometa un error en la información que le di a la persona o cometa un error mientras estoy redactando. Entonces, ¿qué hace? Que retrase mis procesos. Claro. Retrase mi productividad, aumente los errores. Ese es uno de los pequeños ejemplos que yo te pudiera dar. Pero en esencia, cuando nosotros estamos multitasking y sentimos que somos más productivos, porque de hecho es un tema profundo, le hace sentir la ilusión a nuestro cerebro de que está siendo remunerado con dosis de dopamina, o sea, como que es algo bueno, pero en realidad nos desgasta mentalmente, nos pone vulnerables a desarrollos incluso de trastornos del estado de ánimo, sobre todo el de la ansiedad. Nuestro cerebro termina desgastado. Es como si nosotros viviéramos el triple de las horas que realmente estamos destinados a vivir en un solo día. Y solamente por creernos la idea de que somos super personas capaces de atender a varias cosas al mismo tiempo, cuando en realidad no estamos viendo lo que eso ocasiona detrás. Y eso es de los aportes más importantes a nivel laboral que yo he podido ofrecer y que me ha encantado ofrecer porque es algo que yo he aplicado a mi vida. Y de verdad que ha hecho una gran diferencia en la forma en que yo proceso información. Te puedo decir, porque yo sí soy así como pulpo. Hoy lo intentamos, tú sabes, porque mientras tú decías eso, yo recordaba ocasiones en que yo misma quizá entendí en mi mente que yo estaba haciendo multitasking, ¿verdad? Pero la verdad es que, como tú dices, mientras tú estás ocupándote de varias cosas a la vez, no es verdad que tú le puedes responder a una persona y puedes escribir a la otra. No es cierto. Si uno se fija detenidamente, realmente uno pausa de alguna forma para responder quizás. O mientras está escribiendo, por momentos no escucha. Totalmente. Entonces, finalmente, como tú decías, eso nos da como un pic de estoy siempre todo productivo, qué sé yo, pero ese pic no dura mucho, porque al final del día, cuando nosotros vemos las tareas que nosotros hicimos, vemos que no completamos ninguna. Entonces, como que se acaba ahí mismo el asunto, es como que mierda, pero tanto que me esforcé. Y ahí entra el tema de ser inteligente en a qué uno pone sus esfuerzos. Exactamente. Y por el contrario de lo que mucha gente piensa, ser monotasker es uno de los grandes secretos de la productividad. Totalmente. No puedo estar más de acuerdo. De verdad que no. Algo también que tú mencionaste es el tema de cómo el cerebro ayuda a que nosotros logremos nuestros objetivos. O sea, cómo el cerebro es tu aliado en lugar de no serlo. Porque yo creo que uno de los retos más grandes que esta generación, con toda la información que tiene a nivel de salud mental, que perfecto, lo aplaudimos, excelente, pero mucho de lo que ha traído eso es lo que hemos conversado aquí, y yo sé que en el podcast de ustedes de Mentes en Perspectiva también, es el autodiagnóstico, ¿verdad? Yo soy una persona ansiosa o yo estoy pasando por depresión, pero nadie te ha diagnosticado eso, sino que yo asumo ciertas cosas, se asemejan a lo que yo estoy pasando y bueno, me autodiagnostico. Y traigo todo esto para llevarlo al punto de que muchas veces nosotros, al no entender cómo funciona nuestro cerebro, entonces quizás tomamos decisiones que no somos capaces de llevar o no es la forma correcta de nosotros llevarlo. Y no significa que nosotros no seamos capaces de lograr eso que nosotros queremos alcanzar, sino que simplemente lo estamos haciendo de la forma incorrecta. No sé si ahí como que Sí. Me explico un poquito bien. Sí. Mira, la verdad es que hay dos vertientes en ese sentido. Una es cómo funciona el cerebro de forma general, cómo nos ha dicho la ciencia que yo puedo utilizar el cerebro para mi beneficio. Y otro, el que tú mencionas, cómo funciona mi cerebro. Cómo a qué yo soy vulnerable, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué me detona. Todo eso habla de autoconciencia, que lleva inmediatamente a la autogestión, que es una toma de decisiones más deliberada, más consciente. Y todo lo que yo te dije tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro de forma general, pero eso que tú mencionas está más relacionado a una madurez emocional y a una capacidad de uno mismo incrementar la conciencia de sí mismo. Y eso al final, en esencia, es el funcionamiento de la mente. Y uno se da cuenta que cuando uno puede nombrar cosas, cuando uno puede lograr herramientas para detenerse, cuando uno puede entenderse de forma más integral, de forma también más específica, uno es mucho más consciente a la hora de tomar decisiones, a la hora de reaccionar, tiende a detenerse más a la hora de pensar, de tomar decisiones, etc. Esa es la gran importancia de uno entender y pasar por un proceso de entender
cómo uno como persona funciona. Aunque nuestro cerebro todos son iguales en estructura, en realidad todos son completamente diferentes. Uf. O sea, a nivel de conexión es único. Nadie funciona igual que yo. Porque nadie ha tenido exactamente las mismas experiencias que yo y el mismo componente genético que yo tengo. Entonces, realmente yo ocupo un lugar, soy una persona muy única en todo ambiente que yo pise y esa autoconciencia va a hacer la diferencia realmente. Dentro de todo lo que tú mencionaste ahorita, que me dejó así como, ¿cómo fue que tú dijiste? Como que cortocircuito, porque dice, tú mencionaste también el tema de cómo las decisiones que nosotros tomamos, me parece que fue, afectan a nivel genético nuestro cerebro. Y eso también me dejó como que, ¿cómo así? O sea, porque yo sí sé, dentro del conocimiento mío, ¿verdad? Nada científico ni nada psicológico, que muchas de las cosas que nuestros padres hacen son cosas que nosotros vemos y nosotros adoptamos y así aprendemos. Sí. Pero cuando estamos hablando de modificación genética, la cosa se vuelve un poquito más intensa. Entonces, ¿cómo mis decisiones afectan a la forma en que mi genética cambia o se modifica? Para mí eso fue como wow. Sí, la verdad es que ese es de los estudios más recientes y más que me han volado el caco a mí, realmente. Cuando yo estudio sobre eso, es de los temas que más me gusta hablar, porque esa alteración, no del ADN, no de la genética, sino de la expresión de esa genética, es totalmente moldeable a través de nuestro entorno. O sea, nosotros nacemos con un paquete genético que dice a tal edad tú vas a desarrollar tal cosa, tu temperamento es tal cosa, dentro de tu papá y tu mamá tu IQ es tal cosa, etcétera. O sea, nosotros salimos con esa predeterminación, por así decirlo. Y desde que todo este tipo de investigaciones comenzaron a surgir, muchos psicólogos científicos basaron sus teorías en el hecho de que eso era determinante y no cambiaba en ningún sentido. Pero a través del tiempo, a través del conocimiento más amplio de la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse como respuesta al entorno, pues se comenzaron a dar cuenta que decisiones en la vida, incluso hasta pensamientos, formas de pensar, cosas externas, hábitos, decisiones de quienes yo me rodeo, o sea, mi entorno en general, podía y tenía la capacidad de cambiar cómo esa genética se expresaba. No cambia el gen, pero como siempre me gusta poner este ejemplo y lo hablamos también en un episodio, es como un PDF es inalterable, pero tú le pones al PDF post-its, tú le puedes poner, y digitalmente, ¿verdad? Tú puedes como highlight algunas cosas, tú puedes escribirle, entonces ese PDF nunca va a ser el mismo, porque hay cosas que van a ser mucho más evidentes para ti. Entonces lo que te comentaba era que yo puedo tener un gen, por ejemplo, o un conjunto de genes, porque no hay un gen específico para cada cosa, que diga mucho problema de salud mental, y toda mi familia tiene problemas de salud mental. Y de la infancia, yo tengo esta conciencia, aunque yo haya nacido en este entorno, y desde la infancia yo me rodeé de grupos de apoyo importantes, de comunidades importantes. Yo fomenté mi buena salud integral física, fui a psicólogos desde pequeña o desde joven, desde que tuve conciencia y necesidad de hacer las cosas. O sea, me rodeé y me puse como un colchón, y resulta que esa expresión genética tornó, en vez de ser negativa, como el gen lo dice, a ser positiva y a parar detonantes de depresión, por ejemplo. O sea, esa es la importancia del entorno. Y no quiere decir que yo no sea más vulnerable al desarrollo de ciertos trastornos y que los pueda desarrollar en algún momento, pero mi entorno, mis decisiones, sin yo saberlo, pueden salvarme de detonarlo. Y eso pasa también con la obesidad, por ejemplo. Pasa con cosas físicas, pasa con cosas emocionales, pasa con muchas otras áreas que son modulables en nuestra vida. Hay otras que son menos modulables. Por ejemplo, se ha visto que el temperamento es un poco más resistente a la modulación, como que nosotros venimos con un temperamento un poquito más certero, aunque ya la personalidad cuando se forma es un poquito más flexible, pero en esencia como que se arrastra. Pero creo que te lo dejé un poquito más claro ahí, en torno a esa parte genética. Claro, y me causa todavía más duda, pero eso no significa que tú no lo hayas explicado bien, sino que me llevo todavía como mucha más curiosidad sobre eso. Porque... Sí, esos son temas que hay que dedicarse a ellos. De hecho, tengo unas empresas que
me pidieron unos temas relacionados a esto, de cómo los hábitos afectan nuestra salud cerebral. Y estoy muy emocionada por ese tema. Porque me impacta mucho. Es que mira, yo estudié administración de empresa, trabajo en tecnología. Tengo laboralmente, ¿verdad? Iniciado por una experiencia y estudios también en trabajo con gestión de gente. Una mezcla ahí media... Ajá. En algún momento se juntan, pero sí, una mezcla. Te pasa como a mí, más o Exacto, menos. como Que en una algún cosa momento ahí. se juntan, Exacto. pero... Pero mientras tanto están como ahí aparte. Y con lo que quiero, lo menciono porque a todo esto, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, sin importar las áreas, sin importar el área que sea, es la importancia de conocerse. Yo pienso que yo he sido bastante repetitiva aquí con eso, porque es impresionante cómo sin importar el tema que nosotros toquemos, cuando nosotros somos conscientes de nosotros mismos, lo que mencionaba ahorita. eso es nuestro superpoder. Ujú. O sea, el saber controlar. La introspección Eso es impresionante. cambia. Porque ya lo que yo pensaba mientras venía para acá, hay gente que nosotros vemos y decimos como que fulano estaba predestinado a ser presidente. Falso. Fulano estaba predestinado a ser líder porque él nació con eso y en su familia todos son así. Y eso es algo como que se va arrastrando, ¿verdad? Y muchas veces nosotros utilizamos eso, así como de forma positiva para el otro, para nosotros también victimizarnos. Acomodarnos, justificarnos. Exactamente. Justificarnos, esa es la palabra, definitivamente. Entonces, como que al escucharte, si lo tomamos por el lado víctima, decimos, bueno, es que genéticamente mi cerebro está computado para funcionar Como de que esta yo no forma. doy para eso. Exactamente. Pero si lo vemos del otro lado, tú también estás diciendo que nosotros tenemos la capacidad de modificar eso con lo que nosotros vinimos programados. Totalmente. Estaba leyendo recientemente que cada día más los científicos le están dando mucho menos peso en términos biológicos, o sea, en sus investigaciones, mucho menos peso al talento innato. Y se están dando cuenta cada día más que que todo es, el cerebro es tan enseñable que uno puede aprenderlo todo. Wow. Ok, todo. Es cierto que una persona que tiene genética de deportista puede llegar más lejos que yo, que no la tengo, definitivamente. Pero no significa que yo, a través del tiempo, sobre todo si empiezo desde joven, pueda desarrollar muchas destrezas, aunque yo no haya tenido el privilegio de tener un gen de deportista. Porque, por ejemplo, no todos, una gran mayoría, pero no todos los deportistas peloteros tuvieron padres dados a los deportes. Eso es un ejemplo. Claro, entonces, donde el esfuerzo, la perseverancia, el atreverte a cosas nuevas, el salir de la zona de confort, te lleva, realmente nosotros lo tenemos claro. Pero el problema es que requiere una curva de aprendizaje. Y en esa curva de perseverancia, de esfuerzo, de mantenerme mirando hacia un objetivo claro, ahí es que la gente comienza, no, pero es que yo no nací para esto. Y entonces creen la mentira de la predestinación. Exacto. Cuando en realidad la verdad es la predisposición. Pero es muy importante que aunque estemos predispuestos a ciertas áreas más que a otras, porque no todo podemos ser superhéroe en todo. Claro. Podemos desarrollar todo lo que queramos desarrollar. Todo. Y en nuestro cerebro es nuestro aliado en ese sentido, pero requiere esfuerzo, requiere carácter, requiere dedicación. Y yo creo que ahí es que uno empieza a desarrollar esa resiliencia. Yo creo que eso es muy difícil de escuchar, porque cuando uno se ha acomodado, pienso que esa es la palabra, es muchísimo más fácil tú decir, bueno, esto es lo que me toca, o esto es lo que yo puedo hacer, y no me responsabilizo. Ustedes subieron un post que a mí me encantó. O sea, ese post yo lo guardé, le di screenshot, la cosa así, yo soy como media, que no me gusta que se pierdan, que decía que es mucho más fácil sentirse culpable que sentirse ser responsable. Exacto. Y pienso que es lo mismo que pasa. Uno prefiere sentirse pena de uno mismo. Sí. Como victimizarse y decir como que, bueno, es que yo ni lo voy a intentar. Porque ¿para qué lo voy a intentar si en mi casa nunca nadie ha sido abogado? Mal ejemplo, vamos a decir otra cosa. Nadie nunca ha sido médico o nadie nunca ha estudiado una carrera de tecnología. En mi casa todo el mundo ha estudiado, se ha dedicado a profesiones más tradicionales. O nadie nunca ha sido jefe de un equipo, por ejemplo, en alguno de los casos. ¿Por qué yo voy a decir que yo tengo la capacidad de ser líder? O sea, como que ese tipo de cosas lo que hacen es simplemente acomodarnos más
y no darnos la oportunidad de desarrollar la valiosa herramienta que es nuestro cerebro, que tú no estás diciendo ahora mismo que la podemos entrenar para hacer lo que queramos. Lo que queramos, exactamente. Oye, hasta el liderazgo se entrena, déjame decir. Así mismo. O sea, yo puedo ser una persona que naturalmente no nací líder y yo puedo desarrollar estrategias de liderazgo que me hagan parecer que yo soy líder y que me hagan funcionar. Al final todos tenemos que ser líderes de algo. Pero hasta el carácter se transforma y el cerebro lo acepta, lo quiere. El cerebro es una máquina de evolución. Y cuando nosotros entendemos eso, dejamos de quedarnos siempre en el lado seguro de las cosas y nos atrevemos a exponerlo, porque aunque él se va a doler y se va a herir y le va a costar, la retribución yo diría que es, o sea, quita todo el costo que pudiéramos haber adquirido. Totalmente. Y te digo, Lorraine, todo, incluso hasta la... ¿Sabes qué leí recientemente? Que hasta... Tú sabes que los pintores, los artistas, creen que eso es totalmente, que nació así. Ajá. Pero que hasta incluso eso es totalmente moldeable al aprendizaje. Que hay personas que pueden... estudios que se han hecho. Que hay personas que pueden dibujar como... dime un pintor, va y la cometo. Picasso. Como Picasso. Ajá. En el desarrollo de las destrezas de Picasso. A través del tiempo puede ser un Picasso. Pero no porque nació Picasso, sino porque tuvo que... Se entrenó, su cerebro se proyectó hacia eso. Y el ensayo repetido provocó un aprendizaje y ya prácticamente automatizado. Yo no les estoy hablando de alguien que yo conozco. Yo estoy hablando de muchos estudios que se han hecho y de lo que... Agarra un libro de neurociencia reciente y muy probablemente te van a hablar de eso ya. Yo estoy sorprendida, o sea, porque eso que tú dices, específicamente el área de las artes, es la que más uno dice. Sí. Esta persona es así porque su familia entera es así, porque esa gente son artistas, por lo regular es así que uno lo Exacto. ve. Y uno, que es un poquito menos creativo, o en cierta medida menos creativo, pues entonces dice como que, bueno, yo puedo intentar dentro de mi capacidad. Y entonces uno mismo se limita la capacidad que se puede extender. Y el potencial, eso es lo que dice el eslogan, por así decirlo, de la mentalidad de crecimiento. El potencial de una persona es desconocido. Wow. Totalmente desconocido. Wow. Yo te voy a comentar algo que la verdad no lo tenía en mente, pero ahora a partir de esta conversación lo recordé. Yo compartí algo en el canal de distribución de nosotros de Instagram y posteriormente lo comenté en las historias, porque la verdad que ha rodado mucho en mi cabeza. Y ahora me parece oportuno comentarlo. Hay una frase súper popular que es el fake it until you make it. Y a la gente le encanta porque es como que te da como ese boost de motivación de que aunque tú no te sientas ready, tú le puedes dar para allá. Y la verdad es que yo siempre he tenido como cierta... Me ha causado un poco de ruido siempre, porque tengo la siguiente concepción al respecto. Cuando nosotros no nos sentimos capaces, encontramos razones que nos aseguran que nosotros no somos capaces. Entonces, si yo me digo que yo tengo que fingir para lograr algo, yo estoy diciendo, ciertamente tú no tienes la capacidad para hacerlo. O sea, yo estoy aceptando la creencia que ya yo me puse. Eso es lo primero. Y está buscando atajos. Y estoy buscando atajos. Y lo segundo es que yo le estoy dando para allá. Y si yo lo logro, que es muy probable que sí, que lo vas a lograr, después yo no me siento merecedor de eso. Porque, ¿cuál fue mi motivación? Fake it until you make it. O sea, yo soy una falsante que alcanzó algo. Y entonces creo que por ahí se desata un poquito. Eso a irse un poco más profundo, pero el famoso síndrome del impostor, que después entonces se acumulan esos sentimientos y tú dices, bueno, es que yo realmente fingí llegar hasta aquí. Al contrario, cuando tú realmente, y ahí vamos otra vez al autoconocimiento, sabes de qué tú fallas, porque no es que todos somos perfectos, hay un proceso de entrenamiento, como tú bien decías. ¿Dónde tú fallas? ¿Cómo tú lo corriges? Y te esfuerzas por corregirlo. Ahí la cosa es diferente, porque ya yo estoy subiendo escaleras que te van a llevar a alcanzar eso que tú quieres alcanzar, pero no es que tú estás fingiendo. Entonces, yo no sé, me gustaría saber como que qué tú opinas de eso. Porque siento que la gente se quedó como que sí, es cierto, pero como que no dio mucha opinión. Y yo quiero escuchar como un poquito. Sí, tiene mucho sentido eso que tú dices realmente. El fake it till you make it te puede servir, a ver, para lanzarte a hacer algo que tú tal vez no te atrevías a hacer. Pero después de ahí,
el make it lleva, y eso es lo que queremos enmascarar, lleva un compromiso, Exacto. lleva un aprendizaje, lleva una persistencia, lleva una perseverancia, porque fake it es ser mediocre. Entonces, fake it till you make it significa yo voy a ser mediocre, yo voy a tomar atajos y yo voy a brindar realmente una pantalla para lograr algo y obtener algún tipo de reconocimiento. Entonces, al final es como un hueco. ¿De qué me sirve? No hay crecimiento después de ahí porque tú no tienes de dónde sostener el crecimiento. Tú no tienes un fundamento para crecer en base a eso. Entonces, eso para mí, eso puede funcionar hasta un punto en el sentido de, ok, vamos a atreverme y aunque yo no sepa, yo me lo invento, pero después yo tengo que ser responsable en realmente no es una pantalla. Yo tengo que realmente dar la cara. Esa pantalla tiene que caerse en algún momento en esa dirección. Eso es lo que yo pienso. Sí, yo pienso que es así. Alguien me dijo algo similar, que me gustó mucho ese comentario, y me decía que ella era partidaria del make it, pero hay días donde tú no tienes el 100%, donde tú tienes un 50% de batería y ese 50%, pues sí, fake. exacto. Pero significa que you can fake it siempre y cuando haya un trabajo de base, Exacto. donde tú te hayas preparado en algún sentido para fake it. No es actuar por inercia. Que ahí es que la parte que yo lo encuentro como un poquito mediocre. O vacía. Sí, Y vacío. definitivamente. Exactamente. Camila, ¿tú nos puedes contar un poco acerca de la orientación vocacional? O sea, ¿qué tú haces con las personas? Porque yo sé que al momento de nosotros salir del colegio, mucha gente cuenta con la gracia, la bendición, ¿verdad? De decir, yo sé a qué yo me quiero dedicar. Y se dedican a eso y perfecto. Es el caso de mi hermana. Mi hermana siempre dijo que ella iba a ser abogada y ella le encanta. Le dio para allá. Y siempre, todo el tiempo. Y le encanta y perfecto. Pero eso no es algo con lo que todos contamos. Quizá en el momento de tomar la decisión tuvimos varias opciones. Por lo regular nosotros, no todos, pero por lo regular las personas son un poco inmaduras y dicen, bueno, todos mis amigos están estudiando tal cosa, pues vamos a hacer tal cosa. O en mi casa, Clásico. todos estudiamos tal cosa, me conviene estudiar tal cosa, ¿verdad? Pero cuando hay una intervención, que es un poquito de lo que tú haces y de lo que quisiera conversar, la cosa es diferente, porque quizá las cosas las variables a las que se atienden no son necesariamente externas, que es donde ahí se encuentra como la diferencia. Sí, totalmente. Mira, para mí la orientación vocacional creo que cambió mi vida. Yo soy psicóloga producto de una orientación vocacional. Wow. Tú no lo sabes, pero yo iba a ser administradora de empresas como tú. ¿En serio? Y la verdad es que fatal. Realmente nunca me gustaba, pero nada, el compromiso y el peso de empresas familiares y bueno. Y fue en último año, producto de una orientación vocacional y unas pruebas particulares que yo utilicé en ese momento, que realmente cambiaron mis decisiones y probablemente yo no estuviera hablándote aquí. Tal vez yo no, gracias al Señor Jesús, que me ha dado mucho éxito en todo lo que yo hago, pero probablemente yo no fuera exitosa porque no estuviera alineada conforme al diseño que yo tengo. Yo sé que yo estoy alineada al diseño que yo tengo porque yo recibí una orientación vocacional en el momento apropiado. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros partimos del hecho de que todo ser humano es único. En esencia, es lo que decían ahorita del cerebro. Todo ser humano tiene una forma de ser, fue creado de cierta forma, tiene un propósito específico y si está vivo es porque hay algún lugar que tiene que llenar en esta tierra. Y utilizamos herramientas objetivas para evaluar la personalidad, para evaluar los intereses, hacemos entrevistas, cuestionamientos. Déjame decirte que un 80% de las personas que se me sienten enfrente a tener una orientación vocacional, todas sus razones por las cuales van a estudiar cierta carrera en su cabeza es por conveniencia o porque entienden que ahí les va a ir mejor económicamente, cuando en realidad eso no está escrito en ningún sitio. Paréntesis. O porque los padres dicen que eso es lo que tiene que ser, o porque eso es lo más genérico. O sea, no hay... Cuando tú vas a tomar una decisión de carrera, un 90% de los jóvenes en realidad no tienen conciencia de quién soy, qué me gusta, hacia dónde voy. Entonces, eso es lo que hace un proceso vocacional. Trata de como analizar todas estas variables para estrechar las opciones y dar respuesta a inicialmente una carrera. Me encanta eso porque, como decía ahorita,
una decisión tan importante no debería de tomarse tan a la ligera como la hacemos. Y me gustó mucho que tú mencionaste que no hay garantía para el yo voy a ganar mucho dinero si tú tal cosa. Quizá en la matemática que nosotros nos hacemos en la cabeza, no, de verdad que no. Pero la verdad es que no. Y a mí me gusta mucho poner un ejemplo de un comentario que me hizo mi padrino hace mucho tiempo, cuando yo iba a empezar a estudiar, que yo estaba súper indecisa. Y él me dijo algo que a mí nunca se me olvidó y lo he mencionado varias ocasiones. Él me decía, Lorena, tú puedes vender aguacate. Y yo me acuerdo que en ese momento era un momento súper serio. Yo me quedé, ¿cómo que yo puedo vender aguacate? O sea, ¿cómo así? Y me decía, Lorena, tú puedes vender aguacate. Y si tú eres la mejor vendiendo aguacate, tú vas a ser rica. Totalmente. Y yo me quedé así, yo, wow. ¿Una importadora de aguacate? Totalmente. Porque eso es lo que la gente no ve. Exactamente. El tema no es que lo que tú haces está atado al ganar dinero. No es eso, es cómo tú lo haces. Y el motor siempre es la pasión. Uf. O sea, tú puedes ser millonario y si a ti no te apasiona lo que te gusta, tú vas a ser millonario infeliz. Entonces, ¿quién quiere disfrutar su dinero siendo infeliz? Cargándose todos los días. O sea, hay personas que prefieren eso y yo lo respeto. Si tú quieres, si tus valores es la parte económica por encima de tu plenitud interna, yo te lo respeto, pero no es mi modo de pensar. Y la pasión es lo que nos hace lograr lo que querramos en la vida. Cuando ahorita mencionábamos, de hecho, se me había olvidado mencionarte, que exponerte a cosas nuevas tiene que estar como backed up por la pasión. O sea, a mí no me gusta la pintura. Yo no puedo salir ahora de que yo voy a ser pintora a través de la práctica y la habilidad, porque a mí no me gusta la pintura. Pero que a mí sí me gusta. A mí me gustan los deportes. Soy malísima en los deportes. Pero me voy a meter en una clase de deporte para eso mismo, para retarme. Entonces, la pasión... ¿Estás jugando tenis? ¿Cómo que no te gusta? No que me gustan. Pero que soy malísima en los deportes. No siempre he sido fatal en los deportes. O sea, me fascinan, pero ¿qué pasa? Eso me gusta y eso me ha llevado a mantenerme en la curva de aprendizaje. Y traigo eso a colación porque si a ti no te apasiona algo, no importa cómo tú se lo pongas, el lacito que te le ponga a tu papá, la empresa familiar ya formada, tú vas a ser una persona que tú te vas a graduar, tú vas a trabajar por cierto tiempo y tú vas a llegar a un momento donde te da una crisis de vida. Y tú vas a necesitar buscar orientación respecto a. Entonces, la decisión laboral, o sea, vocacional es tan importante. Y mejor temprano que tarde. Totalmente. Y no importa que la vida da giros y a mí me pueden interesar otras cosas, pero en esencia, entrar en una carrera que tú sientas por la cual tú tienes cierta pasión es importante. Hay gente que no sabe ni siquiera lo que le gusta y para eso sirven esos procesos. Tú sabes que te comentaba ahorita fuera de cámara y de micrófono y todo. Hace algunos episodios, desde hace algún tiempo, yo he querido integrar como comentarios, preguntas y también experiencias de la gente en los episodios. Chulísimo. No se me ha dado en todos los episodios, no lo he cumplido, pero me sorprendió bastante que para este episodio yo no hice ninguna pregunta ni le escribía al grupo de personas de Laboralmente, pero saliendo para acá, alguien me escribe. Y me escribe con el siguiente caso, que justamente se adapta tanto a lo que íbamos a conversar, que evidentemente yo le pedí permiso para conversarlo aquí, porque yo decía que va a aportar muchísimo, no solamente a la conversación, sino a quien escuche. Genial. Y para esa misma persona. Él me contaba lo siguiente. Él me dice, yo estudié una carrera en el área de negocios, en contabilidad, y se dedica al área de auditoría. Y tiene todo el tiempo trabajando en esa área. Al principio él entendía que le gustaba lo suficiente para dedicarse a eso. Y ciertamente inició su trabajo. A medida que iba pasando el tiempo, se dio cuenta que no era lo que le gustaba. Sin que le gustara otra cosa. Simplemente es que esto no me gusta. No, él es así. Tenemos el primer paso, ¿verdad? No me gusta. Y me dice que a raíz de una conversación que escuchó en Laboralmente, que eso me llenó a mí de, ya tú sabes, de orgullo. No, y es todo. tremendo tu aporte aquí, de verdad. De verdad que sí. Gracias. Se sintió inclinado por estudiar algo en el área de tecnología. El invitado era una persona que trabaja en Google. Si no lo he escuchado, puede ir a escucharlo. Genial, Juan Angustia. Y él empezó a hacer cursos en esa área de UX Design exclusivamente. Le ha encantado, se ha sentido muy apasionado por eso,
Pero mientras él está haciendo esos cursos, preparándose en eso que realmente le gusta, él sigue trabajando en el área de auditoría que ahorita mencionábamos, que no es un área que quizá le apasione y que ya sabemos con certeza de que no le gusta. Entonces él me decía, Lorena, mira, a mí lo que me da miedo, o no miedo, sino lo que me tiene como angustiado, esa era la palabra que esta persona usaba, es que a mí no me gusta el trabajo que yo estoy haciendo y siento que estoy siendo mediocre en lo que estoy haciendo porque no tengo motivación alguna de hacerlo. Y cuando llegan los días pesados, las etapas de temporada alta, pues mi motivación se vuelve todavía al subsuelo. ¿Qué sucede con eso? Yo estoy siendo mediocre como profesional. Claro. Y no sé, y era la decisión como que él quería que conversáramos, si yo debería de dejar mi trabajo, aún yo no estoy preparado para iniciar una carrera en el área para la que me estoy formando, o simplemente suck it and go on, porque finalmente son decisiones que tomamos no solamente en base a lo que nosotros sentimos, sino también económicamente. A veces nosotros tenemos un trabajo estable del que dependemos, no fue el caso que él me comentó, pero en el caso de que sí sea para alguien que estemos escuchando, que esté escuchando, no es una decisión tan sencilla como claro, déjame ver si dejo. Exacto. Y aún si tú tienes la posibilidad económica, tú soltar un trabajo por quedarte sentado en tu casa debe de ser un poco frustrante también. Entonces pienso que escuchando lo que esta persona me comentaba, que yo venía, o sea, wow, yo lo tengo que hablar con Camila porque fue impresionante que cayó, era un recordatorio de qué tan importante es nosotros saber a qué deberíamos de dedicarnos, quizá, o tener más información que nos indiquen en qué nosotros podemos tener quizá un poco más de motivación o de pasión, como tú decías. Exactamente, y lo primero es que esas cosas pasan en la vida, o sea, eso no es nada anormal, no significa que esta persona, es un él. Sí, esta persona haya tomado una mala decisión en algún momento de su vida, simplemente su vida fue cambiando, probablemente, y se tornó en otras cosas. Entonces, considerando las variables que tú me mencionas, porque hay muchas variables de la vida de esta persona que uno no conoce también. O sea, no bases tu decisión solamente en esto, porque hay muchas cosas que yo no conozco. Pero si una persona me planteara un caso así, lo primero que yo le podría aconsejar es primero evaluar si el área en la que está en su trabajo está conforme a su personalidad. Muchas veces las personas son un poquito más dinámicas, prefieren ciertas áreas, prefieren ciertos entornos. Entonces tal vez el trabajo no sea el contexto adecuado y puedes validar, buscar pues más opciones, buscar algo en el interín que te funcione sin que sea tan tortuoso, por así decirlo. Tenemos que evaluar si el área laboral en donde estamos realmente nos satisface de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra persona. Eso no siempre es posible, pero es lo ideal. Y para eso se trabaja con selección de personal y se pasan pruebas antes de adquirir vacantes, etcétera, etcétera. Segundo, no podemos, porque hayamos descubierto algo nuevo, sobre todo siendo adultos, simplemente tirar todo por la borda y ir tras nuestras pasiones. Esa no es la realidad de la vida. Entonces, yo le diría a esta persona, comienza a cambiar la perspectiva de acuerdo a tu trabajo. Hasta el momento, tu trabajo es un fin. Pero ¿qué tal si lo convertimos en un medio para llegar a un fin? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Yo quiero trabajar en UX Design, yo quiero ser freelancer en UX Design, yo quiero trabajar con una empresa de tecnología. Bueno, pero yo necesito tener un colchón para desarrollar mi propio negocio. Yo necesito tener estructura para desarrollar mi carácter. Yo necesito aprender a lidiar con la frustración. Yo necesito aprender a ser resiliente. Y nada de eso te lo va a dar estar sentado en tu casa mirando para arriba. Entonces yo tengo que mirar este trabajo y comenzar a cambiarme los lentes. Ok, evidentemente yo no voy a ser contable. Eso cambió en mi historia de vida. Esto es hacia donde yo me quiero perseguir. Pero para que esto pase, hasta pagarme el estudio, yo necesito un trabajo. Entonces, ¿qué tal si yo me levanto todos los días pensando, ok, es difícil, pero estoy más cerca de lo que yo quiero? Estoy más cerca de la decisión que realmente yo quiero tomar en mi vida. Y siempre le digo a estas personas que evidentemente tienen un trabajo que no les gusta, que traten de buscar alternativas en sus tiempos libres para ofrecer sus servicios o lo que están haciendo hasta incluso gratis, para que se vaya conociendo. Mira, te voy a hacer esto para que tú sepas que yo hago esto y me recomiende, por ejemplo. Y entonces
como que la balanza se va nivelando un poquito porque voy recibiendo retribución respecto a lo que realmente a mí me apasiona. Y también tengo un trabajo. Otra opción puede ser, si este trabajo es muy demandante, buscar otras opciones un poquito más. Por ejemplo, si yo soy contable, soy auditor, tal vez trabajar en vez de para una empresa, comenzar a hacer algo un poquito más de intercambio personal con empresas más pequeñas, que me va a liberar un poco más de tiempo para hacer otras cosas del área que yo sí quiero. Lo importante es como tener la meta fija. Realmente, ¿qué yo quiero? ¿Hacia dónde yo quiero ir? ¿A qué yo me quiero dedicar? Y ir buscando opciones que te permitan ir integrando eso, pero sin dejar la estructura. Uno no puede dejar la estructura, por lo menos a nivel inicial. Si tú tienes un papá y una mamá que te mantengan y tú puedes darle para allá, bueno, pues es otra cosa. Hay incluso trabajos a nivel remoto, opciones, o sea, es buscar opciones para tú llegar a tu fin. Y lo demás, que no te gusta, verlo como un medio para llegar a ese fin. Me encantó tu respuesta porque finalmente, y lo rescato como algo que nos puede servir para cualquier cosa que nosotros tengamos, el precio de las cosas que nosotros queremos tienen diferente valor. Y ese valor puede muchas veces, como en este caso, ser el ir todos los días a un trabajo que nosotros queremos. Totalmente. Eso. Pero ese es el valor, o sea, es el costo que nos está, valga la redundancia, costando alcanzar eso que sí queremos. Entonces, si nosotros valoramos tanto eso que nosotros queremos, pues lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar. Y si es verdad, no vamos a tener la mejor cara. Si es verdad, no vamos a tener quizá la motivación allá arriba. Pero algo que sí me gustaría agregar es que siempre, sin importar el trabajo, sin importar el ambiente quizás, por más feo que sea, porque yo sé que puede a veces, muchas veces ser muy complicado, siempre hay algo bueno. Sí. Siempre hay algo. La actitud es todo, con la que lo abordamos. Totalmente, totalmente. Y eso es algo bueno. Yo pienso que si nosotros le prestamos más atención, se puede maximizar. Eso es algo bueno para ponerle nombre, ¿verdad? A veces puede ser los compañeros de trabajo. A veces puede ser la forma en que trabajamos en equipo. A veces puede ser que hay una parte del trabajo que sí me gusta, no el completo, pero hay una parte. Todas esas variables hay que analizarlas antes de tomar una decisión. Por eso es importante ver el caso detenidamente. Claro. O sea que si esta persona me quiere contactar, yo totalmente a la orden. Para evaluar las posibles opciones, la que menos la la salud mental y el bolsillo. Porque eso es una realidad, o sea, hay que seguir viviendo. Definitivamente. Tú sabes que hay algo que en un episodio con un tono un poquito más financiero hablábamos, de que uno es así, o sea, uno cuando dice voy a renunciar y me voy, o sea, espérate. Sí. Cuando tú sabes que tú vas a renunciar, tú tienes una ventaja. Y la ventaja es que tú puedes programar esa salida y planificar esa salida, que sea lo menos traumática posible. Exacto. Entonces, afiánzate de esa ventaja y prepara ese colchón o prepárate a nivel profesional para hacer eso que tú quieras hacer cuando tú te vayas. O sea, es un tema de no emocionarnos tanto y actuar bajo ese impulso. Nunca podemos tomar decisiones cuando acabamos de tener una discusión con el jefe, cuando no estamos en un proceso de divorcio, cuando tuve en un proceso con un colaborador que lo quiere acuchillar. O sea, todos esos son momentos y esa es parte del conocimiento del cerebro que tenemos. Cuando nuestro cerebro está en su estado emocional máximo, él bloquea todo lo racional. Por eso cometemos decisiones tan poco erráticas. Sí, totalmente erráticas cuando estamos bajo un nivel emocional muy alto. Definitivamente. Entonces hay que pararse, hay que detenerse. ¿Cuál es la realidad del proceso y cuál sería la decisión más consciente cuando se me bajen? Es verdad, el fueguito de la cabeza. Es difícil, tú sabes. Es difícil porque la verdad que cuando uno tiene el cerebro muy rápido para encontrar razones, cuando nosotros estamos así por allá arriba por los cielos, empezamos a ver la cosa de una vez que hay fulano y tal cosa y aquello y es verdad, esta es mi decisión y yo soy culpable de eso también, no es que no, simplemente es que uno tiene que tomar también la decisión de decir, ok, sí, que cosas que a mí me pasan, por ejemplo, yo me calmo diciéndome que sí, que yo voy a tomar esa decisión, la decisión que ya yo dije por la emoción la voy a tomar, pero la voy a tomar en 2 días. Eso es lo que yo me digo a mí misma. Yo la voy a tomar en 2 días. Sí, eso es una buena decisión. Y en 2 días, tú lo piensas mejor, que ya tú estás más calmado. Exactamente. Y ya no... Todas las razones... Excelente estrategia. Es que ya todas las razones que en ese momento te hacían sentido,
tú encuentras diemas que las debilitan. Porque el cerebro ya no está en la misma... En el estado emocional. Exactamente. O sea, que yo pienso que es clave. Este episodio a mí me encanta. Y a mí también, déjame decir. De verdad, porque es que el ser humano tiene tanta capacidad y limitarnos es un error. Pero para yo lograr no hacerlo, tengo que conocerlo. Y también tener la humildad de reconocer que muchas veces nosotros no ponemos esos límites. Y voy a compartir esto a modo de apoyo, quizá. En mi casa, mi mamá y mi papá siempre dicen que yo soy muy negativa. Que yo digo todo que no antes de. Mami específicamente dice, no, porque tú dices que no primero y después averigua. Y yo siempre decía, claro que no, qué sé yo, porque... Bueno, exacto. lo comprobaste. Claro que no. Pero yo es la primera vez que lo voy a admitir. Me detuve a revisarlo. Sí. No, es que me lo voy a escribir. Y realmente sí, es verdad. Como que de entrada yo digo que no, pero a diferencia de una persona completamente negativa, yo sí como que sé retractarme y pensarlo y decir, bueno, sí, realmente sí se puede a corto plazo. O sea, no dije que en 3 años yo dije sí se podía, lo que yo dije que no. O sea, yo digo que no ahora y mañana te tengo la solución. Pero de entrada te digo que no. Eso se llama control. No vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí porque una sesión terapéutica no nos vamos hoy. Sí, sí. Pero ciertamente yo pienso que nosotros hacemos eso con muchísimas cosas. Lo hacemos así con tantas cosas. A veces no lo verbalizamos, no decimos que no, pero decimos que sí para salir del paso y nuestra mente está bloqueada. Y ese bloqueo, como no pasa en mi caso, que es de un día para otro, quizá en tu caso nunca se cae ese bloqueo, lo que hace es retrasar tu crecimiento. ¿Y qué pasa con eso? Que a medida que van pasando los años nos empezamos a sentir culpables, o nos empezamos a sentir mediocres, o nos empezamos a sentir que somos menos que otros, que sí han logrado alcanzar eso que quieren a través del autoconocimiento. Totalmente. Yo te lo digo lo del control porque yo soy tú. Yo también soy muy de no, soy de muy pesimismo. Y este entorno, nuevo para mí, porque yo realmente, la exposición, las cosas nuevas, a mí realmente nunca ha sido mi meta en la vida, honestamente. Entendido tanto. Y yo siempre he sido una persona que le teme mucho a las cosas nuevas. Y mi entrada, o sea, inmediatamente alguien me pide algo que yo nunca he probado. Estamos hablando de propuestas, de cosas nuevas. Hay muchas veces que corresponde un no, porque evidentemente yo no voy a hablar disparate, pero hay muchas veces que yo puedo flexibilizar mi mente para decir un sí. Y cuando lo digo y trabajo en eso, lo que pasa es que me cuesta el proceso, el aprendizaje de algo nuevo, yo me di cuenta es que cómo yo iba a decir que no. Entonces, antes de decir un no, a mí hice parte de la misma mente. Me ha trabajado. Yo cada vez que yo voy a decir no, yo me detengo. No lo digo. Uf. Y le doy un chance. Lo pienso, le busco la forma. Le encuentro todas las razones argumentativas de por qué sí, por qué no. Y entonces tomo la decisión. Y a nivel laboral, eso me ha llevado mucho más lejos tal vez de lo que yo pensaba. Totalmente. Pero bajo la realidad, ¿verdad? Porque yo creo que a veces están las personas que son sí a todo. Claro, eso es fatal también. Exacto. Eso es el otro extremo. Es la autoconciencia, todo se deriva ahí. La conciencia racional, antes de tomar decisiones, quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, por qué sí, por qué no. Realmente I'm gonna fake it to make it. Let's see. Es complicado, pero Mónica dijo algo en el episodio que ella estuvo aquí. Que la verdad me parece muy bueno y es muy bueno recordarlo. A veces nosotros no queremos pagar un precio pequeño a corto plazo y preferimos habitar pagando el precio. Ajá. O sea, preferimos estar siempre mal que pagar un precio. Sí, claro que sí. 100%. Mic drop. Y te queda de que, Total. Esa es ella, sí. En eso no pasamos pero nosotras. Es que de verdad es así. Es así. Yo creo que proyectos como el de ustedes
el de ustedes particular y el de ustedes en el podcast, ¿verdad? Son necesarios porque, principalmente aquí, porque nosotros podemos escuchar muchísimo podcast y muchísima información de psicólogos alrededor del mundo. Y aunque en esencia la información vaya a ser la misma, no es lo mismo cuando tú lo escuchas desde una realidad que puede ser similar a la tuya o desde una realidad cultural, más que nada, que se pueda, que te pueda identificar con lo que nosotros quizá pasamos. O sea que de verdad, Camila, yo te agradezco tanto que tú hayas venido. De verdad. Que hayas compartido todo esto, porque de verdad que me parece sumamente necesario. Y te felicito a ti, a Mónica, siempre se lo digo a ella, pero te lo digo a ti, por el espacio que ustedes tienen. De verdad que es un aporte estupendo. Y pienso que la gente está muy ansiosa por conocer mucho más de eso, mucho más de lo que la gente se da crédito. Sí. Hice como una traducción. Sí, pues decir que... Pero se entendió. Pero sí. Camila, ¿dónde te pueden encontrar la gente si quieren tener alguna orientación contigo o consulta? Tú dices que tú no das consulta, pero... exacto. Consultas muy específicas. No lo que no digo consultas terapéuticas, pero consultas sí muy específicas de la parte vocacional, de evaluaciones clínicas. No estoy claro de lo que siento. Yo puedo hacer un primer contacto para referir, o siento que tengo tal trastorno, o mi psicólogo me refirió a evaluaciones. Eso por un lado. Y bueno, la parte orientación vocacional adulta y joven. Y la parte también de estos temas. A mí me gusta hablar estos temas a nivel académico, en colegios, muchas veces adaptado al aprendizaje. Y es otro mundo. Y sobre todo estoy incursionando mucho y lo he amado en la parte laboral, empresarial, conferencias, talleres, sobre este tipo de temas. Siempre mi enfoque es neurociencias aplicadas al bienestar, transformar la ciencia en acción, en productividad, en bienestar. Y cualquier cosa que necesiten, yo estoy en redes sociales como theneuroSpace.rd. Bueno, ahí están todos mis contactos, ahí me van a ver poner cosas sobre esto, hablar sobre esto. Nuestro podcast está ahí también y nada, para mí va a ser un privilegio recibirles por ahí. Gracias, Camila, otra vez. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.